Así que amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo y síganme para ver qué más tiene Marruecos para ofrecernos. Gracias, gracias. La tienda bien, la sabia. Todo está riquísimo. Camello. Sí, súper bueno. Los camellos. La música, todo bien. Súper bueno. Mejor experiencia jamás vivida. Súper bueno. Bueno, ya nos vamos del desierto. La verdad que hemos pasado una noche increíble. Vamos, Mohamed, ¿qué vas a hacer ahora aquí? Wow. Tenemos techo abierto. Todo es posible, ¿eh? Qué bien, todo es posible en el desierto. Wow. ¡Estamos en el desierto! Bueno, mis amigos, primera parada del día. Estamos en una fábrica tienda de fósiles. Mira, estos son los bloques, así se encuentran. Ah, mira. Pero cuando se encuentra el bloque hay que cortarlo y cuando se cortan aparecen fósiles. Ah, mira. Y aquí encontramos fósiles marinos. Wow. ¿Marinos? Sí, marinos. ¿En el desierto? Sí, a 10 kilómetros de aquí. Wow. Pero aquí había mar en el pasado. Ah, Hace mira. millones de años, 360 millones de años. Y cuando el mar se fue, el animal marino se muere y de Sí. repente se petrifica el animal. Y lo que queda del animal es la huella. Sí, exacto. Eso es. Wow. Pero esto es mármol. Y con el mármol aquí trabajamos cosas. Se puede hacer mesas, encimeras, cosas de decoración. Qué bonito. Estos son fósiles de mar. Sí, caracoles. Pero que son gigantescos. Sí. Pero estos se encuentran con el barro y después la gente lo limpia. Lo trabaja con un martillo de centeno Wow. para sacarlo. Bueno, en Sudamérica también hay muchos fósiles. Sí, sí, Pero en mucho. Cuba también hay. Sí, hay unos cuantos. Se han encontrado dinosaurios, esqueletos. Muy bonito. Aquí podemos comprar esculturas y cositas así pequeñas de regalo, por si están interesados en caso de que vengan. Está buenísimo, está bueno. Bueno, mis amigos, aquí estamos en una segunda parada. Esto que estamos mirando aquí son pozos increíbles. Miren para acá. Aquí está mi guía Mohamed. Mohamed, ten cuidado, no te vas a caer. Sí, es el old sistema de la irrigación de la agua. Vamos a buscar agua. Trabajo, trabajo. Trabajo. Trabajo que por esto me pagan. Ok. Uy, uy, uy. Yes. Ajá, aquí está. Ah, ya, por aquí no se puede coger agua. No se puede coger agua. Ya. Wow, esto parece una bolsita. Pero no hay agua aquí, ¿no? No hay agua. No, se secó el pozo. No sabemos dónde estamos metidos, pero estamos bajando. Pasa. Gracias. ¿De dónde son ustedes? Somos cubanos. ¿Cubanos? Sí, de Cuba. Hola, hola. Aquí estamos documentando todo Marruecos. ¿Pero y esto qué cosa es? ¿Para la televisión cubana? Es como un No, río, no, para nada. YouTube. Yo soy youtuber. es un río subterráneo que está seco ahora. Ah, un río subterráneo. Claro. ¿Y si viene agua de repente? ¿Nos morimos? Claro, pero no creo que venga de repente. Wow, qué interesante. Me dijeron si estaba grabando para la televisión cubana. Tienen que alquilar un tour privado, porque esos tours en grupo es terrible. Llegan al lugar y ya todos te tienen que irse al momento, mientras que con el tour privado puedes parar donde quieras, puedes comer lo que quieras y puedes hacer lo que tú quieras. El guía está disponible para ti todo el día. Así que amigos, es una recomendación en caso de que quieran descubrir Marruecos a fondo.
Amigos, acabamos de hacer una parada aquí en este mirador. Miren esto, está gigantesco. Su gente, la cultura, los bailes, los tambores, sus campos, sus desiertos. ¿Qué más voy a decir? Marruecos, me he enamorado de ti y aquí regreso muy pronto. Ahora seguimos viajando y conociendo este hermoso país, que faltan todavía algunas cositas por descubrir. Aquí se puede apreciar la carretera, que es plana, bien lisita, y es muy típico aquí del continente africano. Estas calles así no se ven en ningún lugar del mundo que no sean en Marruecos y en África. Viajeros de este planeta, viajeros de este mundo, viajeros de esta comunidad de Viaja con Joel, ya llegamos al final de nuestro recorrido en el segundo día. Hemos recorrido aproximadamente unos 400 kilómetros, unas aproximadamente 7 horas con unos cuantos stops y eso. Pues estamos aquí en este monumento arquitectónico hermoso que tiene Marruecos aquí. Pues esta es la ciudad donde más se han hecho películas de Hollywood cuando tienen el tema de Egipto y esas cosas. Detrás de mí se encuentra el Museo del Cine, que como llegamos tarde porque estábamos parando en otros lugares, pues llegamos tarde aquí y ya cerraron. Pero se ve muy bonito. Hay diferentes escenas cinematográficas de películas, pero sé que la serie de los gladiadores fue filmada aquí atrás. Bueno, mis amigos, sin más, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por ver este capítulo. Dame un like si te gustó, coméntame y suscríbete en el canal en caso de que no estés suscrito. Mi nombre es Joel Fuentes, para mí ha sido un placer que usted haya visto mi video y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Todos se llaman Mohamed. Gracias. El mejor. Sí, para la el amor. Aquí comida marroquí, todo muy rico. Marruecos. Marruecos. Hi, salam. Oh, so sweet.